Hoy quiero hablar de la teoría del ego, y yo diría más bien de la falacia de la teoría del ego y de cómo una teoría aparentemente nos debería de ayudar o supuestamente sirve para solucionar nuestros problemas y que está muy extendida en redes sociales, en plataformas como YouTube o como Instagram, donde se nos dice la solución a nuestros problemas y el origen, la génesis de nuestros problemas, como una teoría como la del ego lo que hace es reforzar nuestra culpa. Básicamente lo que viene a decir la teoría del ego es que el problema está en nosotros, que el origen y la causa de nuestros sufrimientos somos nosotros y que la solución está en nosotros. Cosa que es verdad, la última, o sea, la primera parte no es verdad, es una falacia y de esto quiero hablar hoy. La segunda parte obviamente es verdad, pero que la solución esté en nosotros. La teoría del ego postula que los remedios no pasan a través del otro, sino que se solucionan a nivel mental, sin salpicar a nadie, por decirlo de alguna manera. En este vídeo quiero hablar de diferentes puntos que yo diría que desmontan la teoría del ego, además que esta teoría confunde los diferentes planos y ignora la importancia de diversas situaciones y viene postulando en realidad que lo social fuese algo neutro y que fuésemos capaces de ignorarlo. Es decir, acaba negando, sin decirlo de esta manera explícita, el hecho de que somos seres sociales. Para empezar, quiero hablar sobre decir también que este vídeo lo voy a hacer porque cada vez me encuentro más con estas explicaciones en la terapia, pero también en conversaciones con amigos. O sea, la tendencia ante una situación que ha sucedido, hacer una desconexión entre la situación, lo que ha impactado sobre mí, ¿no? Lo que ha pasado, y el motivo por el que esto me afecta negativamente. Es decir, se interpone entre la situación negativa y mi sufrimiento, mi malestar, se interpone el ego, al que se le atribuye el problema, ¿no? El problema no es la situación, el problema es el ego, porque la situación es neutral y depende de cómo la interpretemos. Y esto no es así, simple y llanamente esto no es así. Por lo que he podido escuchar, y estoy abierta a críticas también, por lo que he podido escuchar, se supone que el ego, vamos a decir que el ego en psicología sería el yo, vendría a ser el yo. También el ego significa, el yo también es una máscara, ¿no? Esto es lo que refuerzan, lo que remarcan las teorías del ego, que es una máscara de alguna manera necesaria, esto sí que lo admiten, para la supervivencia que nos colocamos y que nos permite movernos en situaciones sociales. Es decir, ese yo no soy completamente yo mismo, ¿no? Y muchas veces no hay una identificación, hay un salto, digamos, hay una diferencia abismal que yo siento entre ese yo social y ese yo interno, digamos, que yo soy. Voy a partir de la teoría de Freud, que divide, que me parece que es un poco más completa y menos confusa, para seguir explicando lo que postula la teoría del ego. Freud dividía la estructura mental entre el ego, el ego y el superego, que en castellano vendría a ser el yo, el ello y el superyo, ¿no? El ego sería aquí el yo. O sea, el ego, por lo que he creído entender, la teoría del ego de lo que habla es del yo, de la personalidad, ¿no? De la personalidad que vamos desarrollando en interacción con nuestro medio social, de las creencias que desarrollamos. Para Freud, el yo es una especie de compromiso que la persona tiene que hacer, es decir, coincide una especie de máscara de recursos que la persona tiene que desarrollar para moverse en sociedad, ¿no? El ello vendría a ser nuestros instintos e impulsos, aquello que necesitamos, y el superego es la interiorización de las normas, de los valores de la sociedad que nos vienen dados a cada uno a través de nuestros padres. Es decir, es la parte social y cómo la interiorizamos, y es la voz de la conciencia también. Y por lo que he podido escuchar en conferencias y en charlas sobre el ego,
aquí muchas veces se confunde, o sea, esa voz que me habla y que me dice cosas que para Freud vendría a ser el superego, porque es la interiorización, yo lo siento como mío, pero en el fondo es la interiorización de cómo debería de ser, aquí se atribuye también al yo, ¿no? En la teoría del ego. Es como esas creencias, esa voz de la conciencia, aparecen como por arte de magia en la teoría del ego para hacerme daño. Para Freud, y por eso digo esta teoría o esta base estructural, esta diferenciación simbólica o metafórica un poco de la estructura mental, me parece bastante más acertada porque tiene en cuenta a la sociedad, cosa que en la teoría del ego desaparece. O sea, la sociedad pasa a ser neutral, pasa a ser una especie de espejismo y toda la importancia la tiene el ego. Además hay un salto en la génesis del ego, hay un salto desde que se admite, por lo menos, de que los bebés y los niños necesitan este mecanismo de supervivencia al que identifican con el ego al principio, lo necesitan para sobrevivir, ¿no? El niño que pide que le calmen sus padres, que se siente mal y que no puede calmarse por sí mismo, ¿no? Cosa que supuestamente, según la teoría del ego, en la edad adulta deberíamos de poder hacer, que claro que deberíamos de poder hacer, pero quizás no como postula la teoría del ego, renunciando a apegos y a dependencias, ¿no? También habría que entrar en dónde está la línea que separa una relación de una dependencia, ¿no? Porque si no acabamos siendo seres individualistas que todo lo adquieren de sí mismos y que no les hace falta relacionarse. Porque la teoría del ego, una de las cosas que parece penalizar es el apego. El apego, que es lo que nos lleva a buscar al otro y que al final hace que nuestras relaciones que nuestra vida sea satisfactoria y esto lo digo yo y lo dicen también otras teorías psicológicas no tan individualistas, somos seres sociales y no podemos darnos todo, ni obviamente en la infancia podemos darnos todo, ni tampoco en la edad adulta, necesitamos del otro, ¿no? Solo que hoy en día tenemos esta falsa percepción de que somos independientes y esta presión por parte de teorías como estas y que están muy extendidas en la sociedad de que deberíamos de poder calmar todas nuestras necesidades solos. Esta es otra de las falacias, la penalización del apego y de las dependencias emocionales, de las relaciones. Otra cosa vendría a ser, por decirlo de alguna manera, una personalidad dependiente, ¿no? Que no puede funcionar por sí mismo. Hay una diferencia y esta diferencia se diluye desde mi punto de vista en este tipo de teorías. Otra de las falacias es que la realidad es neutra y que es el ego el que la interpreta. Obviamente esto no se puede decir de esta manera lapidaria. La realidad no es neutra, pasan cosas negativas. Hay veces que tenemos que ver el problema fuera, porque esto es otra de los problemas que ven los que defienden la teoría del ego, es que la gente que actúa desde el ego, ¿no? Viera siempre el problema fuera y que el problema estuviese siempre dentro. No, ni está siempre fuera, ni está siempre dentro. Y que la mayoría de las personas que se identifican con esta teoría no suelen ver siempre el problema fuera, sino que ven el problema dentro, solo que no lo pueden solucionar. Y les viene muy bien una teoría que dice, ¿por qué no saben enfrentarse a la situación? Les viene muy bien una teoría que dice, no, es que el problema está en ti, porque entonces no tengo que enfrentarme a estas situaciones, no me tengo que dar cuenta de que me faltan recursos, me falta la capacidad de confrontación, me falta el valor para enfrentarme a las situaciones, ¿no? Todo se proyecta hacia adentro. Otra de las falacias, hay un ejemplo que he visto en uno de los vídeos que hablan sobre el ego y que describe una situación donde se ve muy claramente dónde se da el salto cuántico, casi por decirlo de alguna manera, desde la situación hasta el problema hasta considerar que el problema está en el ego. Y es la persona esta que hacía este vídeo hablaba de un jefe que le echa la bronca al empleado y que el empleado se siente mal, pero que este sufrimiento, y atribuye el sufrimiento a la bronca del jefe, y que este sufrimiento en realidad vuelve a ser
no es problema del jefe, sino es problema del ego que se interpone entre, o sea, que hace la valoración negativa de la situación, que me expliquen cómo se puede valorar positivamente una situación negativa, y entonces hace sufrir. Es decir, vuelve a ser el ego culpable porque contiene esta serie de creencias que hacen que no pueda ser zen, porque esta es otra de las falacias, la idea que viene probablemente desde teorías orientales, que descontextualizadas, aplicadas a nuestro contexto occidental, y que viene a decir la solución está en la meditación, en esta idea de que no necesitamos nada, de desprenderse de los apegos, de desprenderse del mundo de alguna manera. La teoría del mindfulness malentendida también. Malentendido todo esto, digo, porque no se puede funcionar, uno no puede tener hijos y considerar que el apego es un problema. Eso es incompatible. O sea, que me explique a alguien cómo se puede compatibilizar una relación si el apego y la dependencia es negativo. ¿Qué hacemos con los apegos? ¿A dónde van? ¿Por qué son negativos? Son negativos porque el problema de la teoría del ego, uno de los grandes problemas, es que patologiza todas las emociones negativas. O sea, el problema acaba siendo sentirte mal. Sentirte mal es un problema y además es tu culpa, porque la personalidad, el ego, es problema tuyo y es solución tuya, y para solucionarla hay que desprenderse de la máscara para llegar a la esencia. Y aquí viene otra de las falacias: no hay tal esencia. El ser humano nace, y esto desde la neurociencia se sabe, pero tiene que ver con el hecho de que somos seres sociales. No existe una esencia a la que vamos a llegar, porque cuando el niño nace en estado, en el caso de los seres humanos, nace en estado incompleto y tiene que aprender, imitar a los padres, y aprende una serie de normas de funcionamiento, también de atribuciones hacia él mismo, que pueden ser más negativas o más positivas, pero que son las que cada uno aprende. No decide, o sea, estas creencias no se deciden, sino que nos han venido impuestas por la sociedad en la que vivimos. No son prescindibles, no podemos deshacernos de la máscara y salir al mundo, porque también otra de las falacias es que ya no vivimos en modo supervivencia, porque no estamos en la selva, y entonces ya no nos haría falta, o sea, llegado a un punto de la edad adulta, pudiésemos desprendernos de esta máscara o de esta personalidad. Claro, dicho máscara suena peor, pero de la personalidad, y funcionar solo desde la esencia. Una esencia que nunca se va a encontrar, porque el cerebro, o sea, ni siquiera a nivel biológico hay nada puro, porque está todo mezclado. Somos seres mitad sociales, mitad biológicos, por decirlo de alguna manera también. O sea, no vamos a llegar nunca a esa esencia pura, y no podemos funcionar sin una cierta máscara. No podemos funcionar socialmente, porque lo que está en juego en nuestra vida, digamos, de occidental y de ciudad, no es la supervivencia física, pero sí es la supervivencia social, que viene a ser muy importante para nosotros. No es despreciable. Resumiendo, para llegar al punto, la realidad, lo que hace esta teoría del ego es negar la realidad social. Es una teoría que conviene mucho a la sociedad. O sea, conviene muchísimo que todo el mundo esté pensando que el problema es suyo, porque entonces se anula la posibilidad de queja, que aquí queja, victimismo, o sea, aquí todo lo que sea apuntar hacia afuera cuando hay algún problema se considera victimismo. No, el victimismo es otra cosa. Existe el victimismo y es una actitud muy negativa y hay que solucionarla, pero no significa que cuando uno ve el problema afuera eso esté siempre equivocado y siempre sea problema del ego. Esta teoría genera problemas en las personas, les hace pensar, genera culpa constante, y niega que exista una realidad externa, y que esta realidad externa no sea neutra, sino que sea muchas veces nefasta, otras veces puede ser positiva.
Y otra de las cosas que niega es el recuerdo y la memoria. Es como todo lo que esas creencias que yo he interiorizado vienen de experiencias. No puedo explicar una situación como la del jefe sin saber qué experiencias tengo yo con la autoridad, como esa actitud mía, si es que yo no tuviera razón a la hora de defenderme de mi jefe, que es el desencadenante de mi malestar. Esa actitud mía ha sido aprendida y aquí se sobrevalora la razón o el poder del pensamiento y se dan soluciones absurdas como repetirse fórmulas como no me voy a dejar influenciar, absurdo, no va a funcionar a medio plazo. Puede librarte un día del malestar porque te distrae, pero esta es una estrategia que nunca te va a liberar del sufrimiento. Se sobrevalora la razón y toda la gente que haya estado en terapia o que haya intentado, realmente si miramos si la solución a mis problemas pasa solamente por la razón, pasa solamente por algo que yo, por cambiar mis creencias, deberíais de haber comprobado, los que lo estén intentando, que esto no funciona. Hay que mirarlo un poco a medio plazo. Suena muy espectacular esta teoría, suena muy convincente, pero implica muchas falacias y yo diría es una teoría buena para la sociedad, pero negativa para el individuo.